Buen día. Primero que, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este quinto conversatorio. Gracias al arquitecto Arturo Villarreal por haberme tomado en cuenta y haber tomado en cuenta ahí mis investigaciones sobre la Inquisición. Yo les preparé pues una plática específicamente relacionada a la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición de México y su quehacer en el noreste, no, es decir, lo que hoy en día serían los territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Específicamente, pues en la plática de hoy abordaré una serie de casos que hablan de lo que es el norte de Zacatecas, el sureste de Coahuila y pues lo que hoy en día es la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, pues les daré ahí algunos datos de contextualización para que entiendan cómo eran estos territorios o cómo funcionaban estos territorios a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que es cuando la Inquisición de México se instaura y también cuando se empiezan a fundar las primeras villas en esta región. Además, también platicaremos un poco sobre los grupos indígenas que habitaban esta región y que hacen única y distinta al norte de México en sí, de lo que en ese tiempo pues, sería el centro de la Nueva España, estos espacios que poblaron y que sometieron a principios del siglo XVI, entiéndase México Tenochtitlán, entiéndase los purépechas y los otros grupos indígenas que habitaban el centro, pues los grupos chichimecas van a tener otra conformación que va a provocar que vencerlos sea muy difícil y va al contrario, en lugar de un sometimiento rápido como el que ocurrió allá, pues acaba a provocar una serie de guerras que van a desestabilizar la región. Todos estos elementos influyen para que la Inquisición funcione de maneras muy distintas, o más bien que tengan particularidades. Es decir, no va a funcionar la Inquisición de México como funcionaba en Ciudad de México, a como vamos a ver, cómo funciona en Saltillo, cómo funcionó en Parras, cómo funcionó en Cerralbo y Monterrey. Al contrario, la Inquisición, más que hablar de una buena o mala función o de una correcta o incorrecta función, para mí, mis investigaciones tiene más énfasis o le doy yo más énfasis a lo que nos deja entrever, es decir, cómo la sociedad se está relacionando, cómo se está conformando y hasta qué grado las pugnas que hay entre un grupo y otro, entre élites, entre indígenas y sedentarios, europeos, vamos a llamarles así, o hispanos, van a, van a moldear, cómo se van a estar moldeando y qué nos deja entrever la Inquisición. Las fuentes documentales que utilizo pues, son las del Archivo General de la Nación, el Fondo de Inquisición, Archivo General de Indias también, Archivo Municipal de Saltillo, Archivo Histórico Municipal de Monterrey, así como algunos fondos digitales que están, eh, fondos digitales religiosos, como lo es eh, esta adecuación que hizo de los fondos de bautismos de Family Search, de la Iglesia de Cristo de los Últimos Días, o entiéndase ahí, coloquialmente del Grupo Mormón. También, pues, algunos datos de fuentes secundarias, como lo son algunas paligrafías de mediados del siglo XX del Archivo General de la Nación, específicamente de Alfonso Toro, y sus paligrafías respecto al caso Carvajal, en este caso, en algunas de sus paligrafías. Bueno, ya les mencioné pues lo que hoy en día son estos territorios, pero en esta época, ¿cómo se vislumbraban? Digo, es un hecho que no había propiamente mapas o no había no tenían la misma categorización espacial la gente de esta época, de principios, de finales del siglo XVI,
no tienen las mismas dimensiones espaciales o resultados, es decir, no tienen los mapas a los que nosotros tenemos acceso, no tienen las delimitaciones políticas a las que hoy en día se nos educa para que tengamos en cuenta, para que tengamos claras, sino que más bien se habla de una frontera móvil, una frontera con los grupos chichimecas, una zona de guerra, pero a la vez también una zona de oportunidades, una zona donde hay yacimientos mineros, una zona donde tal vez se puedan hacer ricos, una zona donde no hay oficios, donde cualquier miembro de un gremio que no tenga que no tenga una buena situación económica, ya sea en España, ya sea en Guadalajara, pues pueda echar a andar sus empresas en la región y tenga, pues, vamos, tenga utilidad, tenga ganancias. Y estas ideas son las que están provocando que una población migrante comience a avanzar hacia el norte. Junto con esta población que podríamos decir civil, o más bien antes de esta población civil, también hay una serie de grupos militares, de alianzas ahí confraternales o de amistades que deciden cruzar el Atlántico con el fin de ir explorando el norte, alimentados principalmente por Zacatecas, los yacimientos encontrados en Zacatecas a mediados del siglo XVI. Pues estos grupos militares comienzan a avanzar buscando lo mismo, minas muy ricas, minas que les resuelvan la vida. Y entre estos grupos pues está el de Martín y Juan López de Ibarra en la Nueva Vizcaya. Y, y ellos pues, si bien parten de la Nueva Galicia, tienen ordenanzas para fundar villas en este territorio que ahora van a denominar la Nueva Vizcaya. Y entre ellos pues están los fundadores del norte, como Diego de Montemayor, como Alberto del Canto, como Lucas de Linares, Juan Navarro. Esta gente que va avanzando, pero que pues al no hallar minas, o más bien al encontrar que ya los yacimientos mineros están siendo explotados, se van a dedicar a esclavizar indígenas. La mayoría de ellos son vascos, no son propiamente castellanos, son vascos, y en el caso de Alberto del Canto, pues es un portugués. Son de las Islas Azores, que también están buscando, ¿no? Esta idea de riqueza. Son muy jóvenes, o sea, cuando llegan están entre sus 20 años. Bueno, a lo mejor para la época no eran tan jóvenes, pero sí no eran ya propiamente, no tenían establecida ya un oficio, no tenían establecido ya un grado militar, sino son exploradores relativamente jóvenes que están, repito, buscando riqueza. La única mina en la región que en un principio, es decir, a principios del siglo XVII, va a generar una gran bonanza económica es Mazapil, el Real de Mazapil, que de hecho pues no hay una fundación propiamente, se funda sin permiso. Funge primero como un enclave esclavista de indígenas, es decir, donde están vendiendo indios. También pues lo más cercano que tenemos a un acta de fundación del lugar, pues es una carta de Francisco Cano donde avisa que al obispado de Guadalajara, si ya saben, y ya él da por hecho, dice, quiero preguntar si ustedes saben que hay unas ricas minas al norte de Zacatecas, en la frontera con los chichimecas, donde ya hay un grupo de españoles explotándolas. Esto es en 1569, 68. Pero bueno, tomando que la carta es de 1568 y él habla de que ya se están explotando las minas, pues podemos tener como hipótesis una fecha anterior. Como pueden ver aquí en el mapa, pues San Gregorio de Mazapil a finales del 16 pues va a ser lo más lejano. Después va a fundar Alberto del Canto, Santiago del Saltillo. También va a hacer una serie de fundaciones acá en Nuestra Señora de Monterrey. Va a subir acá en Almadén. Bueno, le voy a poner a Monterrey Ojos de Santa Lucía, los del territorio de Coahuila, que no va a tener propiamente una gobernación, pero sí una mina que jurídicamente no va a aparecer, pero que en la realidad social de la época pues sí está funcionando, ya sea con indígenas o con esclavos.
Y más que Ojos de Santa Lucía, a finales del 16, la esperanza de la gente que está poblando el nuevo Reino de León está en Cerralbo, que también es una mina. De hecho, a finales del 16 y principios del 17, contrario a lo que hoy, bueno, hoy tomaríamos en cuenta como la zona económica Monterrey, pues en esta época más bien estamos hablando de Cerralbo. También va a estar Cuencamé, Parral, que de hecho aquí va a estar la mayoría de las veces el gobernador de la Nueva Vizcaya, porque es donde encuentran mejores yacimientos mineros, y Nieves y Sombrerete, que los incluyo aquí principalmente porque van a ser la base en un primer momento de la familia Urdiñola, de Francisco de Urdiñola. Bueno, la revista Coahuilense de Investigaciones Históricas, en sus primeros volúmenes, José Rodríguez anota ahí una descripción de estos militares que les menciono y vamos, una caracterización que es real, digo, para los perfiles que tienen, para los archivos inquisitoriales en los que están incluidos estas personas, pues parece ser que sí tenían una moral muy laxa y eran muy agresivos. Él anota aquí sobre los militares. Dice, este grupo bastante numeroso tenía fama como pendenciero, revoltoso y amoral. Habían participado en frecuentes motines, revueltas, por lo que habían sido expulsados de Zacatecas. Es el grupo de Diego Gamón, donde está Diego de Montemayor, Gaspar Castaño de Sosa, Juan Pérez de los Ríos, Baltasar de Sosa, Juan Navarro y, como les comentaba, Alberto del Canto. Sí, sí, bien la historiografía, bueno, como ya todos acá lo sabemos en este conversatorio, a principios del siglo XX se torna un poco desdeñosa hacia los chimecas e incluso hasta la fecha en cuestiones de difusión sigue siendo, tenemos la labor todavía de estar exponiendo claramente cómo funcionaban estos grupos porque hay un prejuicio muy grande sobre ellos respecto a que eran salvajes, a que eran aguerridos, a bárbaros, este mote de bárbaros, y también pues la cuestión, ¿no? De que supuestamente ellos no querían trabajar, no eran como los grupos tlaxcaltecas o sedentarios que sí obedecían y que por eso pues hubo una guerra contra de ellos. Pues la realidad es que se estaban defendiendo del esclavismo que estaban ejerciendo estos grupos recién llegados. Era un esclavismo latente, podemos llamarle encomienda, o sea, si dicen, bueno, vamos a buscar en los documentos de la época, pues no aparece esclavismo indígena, pero sí encomienda o cosas así, no es lo mismo, pues a lo mejor jurídicamente no es lo mismo, pero en la acción sí hay una muy marcada, guerrillas en contra de ciertos grupos y también alianzas. No podemos decir que era un choque totalmente, pues, entre estos dos grupos, entre los miembros o los súbditos de la corona española y los chimecas, sí generaron alianzas, pero estas alianzas con los indígenas, con los chimecas, pues van a ser convenientes para ambos grupos, es decir, en su momento, pues los borrados van a decir no nos ataques a nosotros, pero si ataca a los coahuiltecas, te apoyamos para que los ataques a ellos, a los coahuiltecos, o viceversa, ¿no? Coahuiltecos aliados con, con estos grupos, ¿no? Yo creo que una de las grandes fuentes para este tema es historia del nuevo Reino de León y su temperamento de Alonso de León, que aunque está escrita a mediados del siglo XVII, es decir, entre 1630 y 1650, sí también hay una posición ideológica de él respecto a estos grupos y también una posición pues beneficiosa respecto a la élite a la que él pertenecía, en este caso a la élite que vivía en Nuevo Reino de León, sí nos deja entrever estos roces. Es interesante que antes, bueno, ya voy a empezar a hablar un poco de la Inquisición, que uno de los primeros denuncias que hay hacia la Inquisición aquí en el norte, pues sale de Mazapil y es contra Lucas de Linares. Lucas de Linares es denunciado porque él dice que no es un pecado venial, no es un pecado mortal, sino venial
el haberse acostado, haber desflorado, dice ahí, a una jovencita, a una niña de 12 años, a una esclavita de 12 años, y lo dice en forma de burla. Entonces, bueno, esto ya es una cuestión ahí de cuestiones eclesiásticas respecto a que un pecado mortal pues es más grave que un venial, entonces para él no, lo que él hizo o los hechos que él hace no son tan graves. También, bueno, ahí mencionan que desea la muerte de, de Diego de Montemayor porque él tenía ahí ciertas relaciones también con Juana Porcayo de la Cerda, que va a terminar siendo la esposa de Diego de Montemayor. Y, y al final de cuentas, estas denuncias nos dejan entrever, repito, los temperamentos y cómo son estos capitanes, además de la cuestión militar. Lucas de Linares va a ser una persona muy problemática que incluso, según Alonso de León, va a terminar asesinado en Monterrey a principios del siglo XVII y lo van a matar ahí un grupo indígena después de que forzó, es decir, una cuestión ahí también sexual, forza a una hija de un líder de un pueblo, una ranchería chimeca, Lucas de Linares lo mata, el grupo indígena pues se molesta y preparan una venganza, atacan su rancho y finalmente lo matan y es algo muy simbólico lo que menciona Alonso de León, que dice que le arrancan la lengua y le exhiben. Resumiendo esta situación, pues estamos hablando de un norte donde más que instituciones se habla de grupos, o sea, es decir, la estructura social es reflejo del poder, es decir, la clase, en este caso los mineros y los terratenientes van a la cabeza, hay un premestizaje, es decir, ya comienza aquí a nacer a finales del 17, a finales del 16, perdón, 1500, una nueva, pues, un nuevo grupo de españoles, sí, pero nacidos ya en esta tierra, de mestizos, la llegada de mano de obra esclava desde Veracruz, entiendas el grupo negro, y los indios tlaxcaltecas que van a llegar apoyando este avance con pueblos, como va a ser Nueva Tlaxcala, y allá en Monclova también con San Francisco. Y lo que va a generar la distinción, pues son los nómadas, ¿no? Que también van a estar en contacto con huachichiles, con borrados, con, con coahuiltecos, con tobosos y ritilas y un sinfín, digo, se registran, Agustín Churruca registra creo que 300, nada más 300 lenguas y 300 grupos en Parras, y entonces imagínense, ¿no? ¿Qué instituciones sí van a llegar tal cual? O sea, que van a estar en un avance paralelo, pues las religiosas. La Orden de San Francisco en Saltillo, Monterrey, fundando conventos, como lo va a ser el de San Esteban y el de San Andrés de Monterrey, y también pues los jesuitas, que en el caso de Parras. La incertidumbre, repito, sí hay, no quiero decir que no existan autoridades, sí existen, pero debemos de tomar en cuenta que esta misma situación tan móvil, tan, tan de guerra, tan voluble, pues provoca que las normativas, que las reglas, que las leyes tengan que estarse adecuando al espacio. Y esto es un principio teórico que yo manejo en mis investigaciones, es decir, basado en los métodos o los enfoques que propone la microhistoria italiana. Si partimos desde una visión micro en la que reconstruyamos un contexto sin dar por hecho que estructuras más amplias o macro van a influir y van a, de alguna manera, pues, alinear ciertas acciones de un espacio, de una localidad, pues muchas veces vamos a caer en errores. Por el contrario, debemos de partir del inicio
de reconstruir un contexto al espacio pequeño en específico. Estamos hablando en esta época, finales del 17, de villas de 300 personas, 500 personas, a lo mucho, que se autorregulan, que si bien existen mandamientos del rey, que si existen mandamientos de la audiencia de Guadalajara o de la audiencia de México, a final de cuentas van a terminar de adecuar estos mandamientos a su realidad, que es yo creo que uno de los principales, es uno de los factores que hace distinto al enfoque microhistórico a la italiana, si le queremos llamar así. Pues, estoy hablando de autores como Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, es decir, partir del fenómeno en específico y empezar a reconstruir su contexto desde dentro, antes de echar a andar aparatos ideológicos macro o aparatos jurídicos macro. Hablando ya ahora sí de la Inquisición. La Inquisición se funda en 1569, pero se instaura en 1571. Estamos hablando del Tribunal de México. Hay 13 tribunales en España, y está el Gran Tribunal de Madrid, pero para México se le va a dar nada más uno, que es una vastedad de territorio lo que tiene que atender, es decir, es toda la Nueva España y Filipinas y un solo tribunal. Tomen en cuenta, repito, que nada más en España hay 13 tribunales. Lo mismo, en esa misma época se va a instaurar la Inquisición de Lima, que va a ser gemela a la Inquisición de México, este, que va a atender todo el territorio de Sudamérica y por desgracia, pues gran parte de su acervo documental del Archivo de Lima, pues fue quemado en el siglo XIX. En el caso del archivo de la Inquisición de México, por fortuna, no se resguardó. En un primer momento, pues quedó ahí en los archivos de la Inquisición. Luego este, pasa a catalogar un poco Vicente Riva Palacio. Le prestan el archivo, él lo tiene en su poder en un determinado momento. Uno de sus hijos lo vende parte del archivo, más adelante lo recuperan para ya ser propiamente catalogado a principios del siglo XX, más o menos, ya por propiamente el archivo general. Y bueno, también va a estar en ese tiempo, también lo van a tener en otras instituciones. Creo que en algún momento también estuvo en una, no recuerdo ahorita qué institución, pero era algo así como lo que hoy en día sería el SAT, ¿no? Lo tenían ahí guardado, pero hoy en día pues ya está catalogado, incluso con una reforma que acaba de hacer el Archivo General de la Nación, podemos consultarlo de forma digital. Pero bueno, volviendo al tema, se instala en 1571 y como bueno, está auspiciado por el virrey, así como los de España estaban, vamos, funcionaban con dinero de la corona, pues acá está funcionando también con dinero de la corona, pero con mediador el virrey. En un primer momento, es decir, entre 1570 y 1590, hay mucha actividad inquisitorial, porque es una institución que se acaba de instaurar, porque no ha habido un choque con el virrey, como va a pasar más adelante, es decir, se llevan bien. Y son estos primeros registros de los que les mencionaba, los registros de Mazapil, donde también un hijo de López de Ibarra, un hijo que no está, un hijo natural, pues también va a ser denunciado, Lucas de Linares, y comienzan ya las autoridades que están acá, o estos militares, a buscar una, una visión, vamos a tener ya, ¿cómo decirlo? Pues no nada más tener poder de facto como lo tenían, como militares, sino también hacerse un renombre ¿cómo decirlo? No hay otra palabra, pues sí, de tener ya nombramientos políticos y que su poder empezara a ser relevante en el ámbito jurisdiccional e institucional. Es decir, van a empezar a comprar ellos, pues, títulos, principalmente el de familiar. Entre ellos está Juan Morlete, entre ellos también está Francisco de Urdiñola, su esposa, Leonor de Lois, también va a hacerse familiar de la Inquisición.
Y eso les va a dar prestigio, perdón, es la palabra que estaba buscando, un prestigio en la región. Según Julio Caro Baroja, bueno, los grupos vascos se asumían desde España desde el siglo XV como los cristianos viejos, como los defensores del cristianismo. Entonces Urdiñola va también a trasladar este sentimiento, bueno, él era del País Vasco, hacia acá. Es decir, yo sí soy Francisco Urdiñola, yo voy avanzando, voy conquistando, voy instaurando mis haciendas, mis yacimientos mineros, pero también soy un familiar de la Inquisición, lo que me da prestigio y en algún momento pues me va a defender. Juan Morlete, que según su nombramiento de familiar, que ahí se les hace una investigación para ver que vienen de familiares viejos, de cristianos viejos, pues dice que nace en Flandes y parece que vivió un tiempo en la frontera, ahí en Marruecos. Su papá tenía ahí un puesto como recaudador de una aduana marítima y llega con el grupo de Urdiñola. De hecho, son grandes amigos. Y los Lomas de Colmenares, que son del norte de Zacatecas, que son ellos son los que van a acusar a Urdiñola en la audiencia de haber asesinado a su esposa. Pues ellos también están buscando ser familiares. Son vecinos en Nieves de Urdiñola. ¿Cómo funciona la Inquisición? Rápidamente, bueno, hay un inquisidor que es el que da los veredictos. Por debajo de él está el fiscal inquisidor, que es el que lleva los procesos de delitos contra la fe, llámese blasfemia, hechicerías, brujerías, judaizantes, solicitantes, que es cuando los sacerdotes solicitaban actos sexuales a sus confesores. Y el que lleva todo el proceso es el fiscal. Él tiene un notario, tiene alguaciles, tiene ahí a alguien que está cuidando la cárcel, pero para trabajar en todo el territorio, para poder recibir denuncias de un territorio tan amplio como lo fue México, o bueno, la Nueva España en aquella época, se hace valer de familiares en un primer momento, pero por encima de ellos están los comisarios de la Inquisición. Los comisarios de la Inquisición son sacerdotes, son miembros de la élite que tienen por función, ojo, ellos tienen por función comunicar los procesos, comunicar las denuncias y entonces el fiscal inquisidor tiene que ordenar si se sigue un proceso, si se recaban declaraciones de testigos y solamente allá en la ciudad del Tribunal de México pueden designar. Es decir, un comisario no puede tomar o para sí mismo, eh, no puede hacer ley, es decir, no puede juzgar a alguien. Y bueno, ¿dónde está aquí lo conveniente o por qué está funcionando el tribunal de tal o cual forma? Porque, bueno, en el momento en que ellos inician un proceso, se incautan los bienes de la persona acusada, que era de lo que la Inquisición en un determinado momento va a vivir, de estas incautaciones. Eso va a provocar que pues se concentren más en casos, en causas donde ellos juzguen a personas de cierto estatus económico y vayan dejando por de lado pues causas de gente que no está vamos, en la clase alta. Entiéndase como casos de hechicería, de vecinos, de vecinos jornaleros, pues no los van a hacer, no van a tomar mucho en cuenta. Y por ello sí, los casos contra judaizantes, contra conquistadores, como lo vamos a ver, pues a eso sí, sí le interesaba a la Inquisición. Desde 1571-72 que se instaura la Inquisición hasta 1640, quien está recibiendo las denuncias es el comisario de Zacatecas. Es decir, el comisario de Zacatecas se encarga de todas las denuncias que se hagan en el norte. En 1644, llega el primer comisario de la Inquisición, nombrado para Saltillo y Monterrey, que es Fray Francisco Moreno. Y él entra en conflicto con otro comisario de la Inquisición que ya estaba, que era el comisario de Cerlalbo, que era Martín Abad de Uria, el padre Martín Abad de Uria, de quien no hay constancia de que la Inquisición le haya dado un nombramiento como comisario en el norte. Pero sí hay constancia de que Martín de Zavala
cuando tiene ordenanzas para fundar el nuevo Reino de León entre 1627 y 1630, lo trae a Martín Abad de Uria desde España, justamente en el grupo de estas ordenanzas, repito, para que ellos puedan, pues sí, de alguna manera blindarse todas sus acciones por medio de una institución. Es decir, voy de España, yo voy como gobernador del nuevo Reino de León, con el permiso para fundar más villas, bueno, tenían que hacer con su propio dinero. Traigo al sacerdote que va a ser el párroco de la villa y además el comisario de Cerralbo, que en este caso fue Martín Abad de Uria. Y finalmente, bueno, después de la vida, de que muere Martín Abad de Uria, ya ese comisariado de Cerralbo se elimina y queda ya funcionando ya hasta al final de la Inquisición en México, en 1821, el comisario de Saltillo y Monterrey. Va a haber también un comisario de Parras, como pueden ver aquí en el mapa, en 1646, un comisario de Cuencamé de 1630, el comisario de Zacatecas en 1572 y este comisario que les comento, el de Saltillo y Monterrey, 1643 y el de Cerral. Hasta Monclova, no porque no lo haya habido en el siglo XVIII, sí en una segunda reorganización de la Inquisición se va a instaurar también un comisario para Monclova e incluso para Texas. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero también un comisariado antiguo es el de Pánuco. Las primeras denuncias recabadas, ya propiamente en Saltillo, son las de Juan Morlete. A Juan Morlete va a ser un punto clave para atrapar a Luis de Carvajal, quien también, después de Alberto del Canto, va a recibir ya las ordenanzas para que él pueda fundar lo que va a ser el nuevo Reino de León. Él es un mercader que tiene mucho poder en la región de Pánuco y su familia está establecida en la Ciudad de México. Estoy hablando de Luis de Carvajal. Luis de Carvajal, pues hoy en día se le considera así como un sefardita, como un cripto judío que pues trajo, eso es real, que trajo a un grupo de España donde venían muchos pues judíos, o cripto judíos, pero al leer su juicio en el que pues es acusado de que su familia es judaizante, uno puede entender que él era católico y no nada más un católico, era un católico muy ferviente, que está conflictuado con su familia, sobre todo con su sobrino Luis de Carvajal, el mozo, que él sí va a ser criado como judío, como criptojudío por sus padres, por la hermana de Urdiñola, perdón, de Carvajal. Y van a utilizar estos grupos de poder del norte, pues van a utilizar esta cuestión de la familia para entregar a Luis de Carvajal y restarle poder. Eh, como lo mencionaba al inicio, hay un grupo que viene de la Nueva Vizcaya, donde están Diego de Montemayor, donde están Alberto del Canto, un poquito más adelante Urdiñola, que propiamente no viene con ellos, pero sí va a entrar por la Nueva Galicia. Y además, bueno, el peligro con Carvajal era que iba a instaurar a otro grupo de poder que pues que pues, principalmente se van a disputar este negocio ilícito del esclavismo y la pues fundación de minas. De hecho, a Luis de Carvajal se le atrapa en Nuevo Almadén. Él estaba explorando en ese momento las minas de Nuevo Almadén, hoy Monclova, y con apoyo de Juan Morlete, que es el que conoce el camino, la Inquisición, o miembros de la Inquisición avanzan y lo atrapan. Que este es un caso muy llamativo, de hecho se podría decir que es uno de un caso representativo, o sea, tomado como representativo de la acción inquisitorial en el norte. Pero, bueno, yo me di a la tarea de contextualizarlo con otros casos y encuentro que no, que más bien es un caso extraordinario, donde sí el poder inquisitorial es echado a andar, pero a final de cuentas, pues fue impulsado más por sus enemigos que por la misma acción inquisitorial. Y les explico ahora. Por ejemplo, a Francisco de Urdiñola, cuando él es acusado por los Lomas y Colmenares, sus vecinos y enemigos, de haber asesinado a su esposa
por medio de envenenamiento, acusando de que ella lo engañó y él al darse cuenta pues lo envenenó. Pues esto lo aprovechan cuando un miembro de la familia Colmenares está en la audiencia de Guadalajara, y él como familiar, o sea, Urdiñola como familiar de la Inquisición, al comprar el título también se hacen, tienen fuero, o sea, los familiares de la Inquisición no se les puede juzgar, y la Inquisición entra a defenderlo, es decir, la Inquisición entra a defenderlo, a decir, es que tú no lo puedes juzgar a audiencia de Guadalajara porque es nuestro familiar, en todo caso lo vamos a juzgar nosotros, la Inquisición. Y se da hay una batalla jurisdiccional muy interesante en la que está, bueno, ahí están los archivos, en el Archivo General de Indias o de la Nobleza, que están ahí en línea, en pares, y a final de cuentas la Inquisición no puede hacer nada. O sea, Urdiñola es juzgado, Urdiñola sí logra salir airoso del problema, pero pagando una cantidad descomunal para la época. Logra una prisión domiciliaria en un inicio, luego ya logra que se desestime pagando una gran fianza y ya regresa al norte. Entonces, no, ¿qué es lo que están ahí qué es lo que se estaban disputando en esa época estos grupos? Repito, las minas y el avance a lo que sería el Nuevo México. A Urdiñola estaban a punto de darle la ordenanza para que fuera el conquistador del Nuevo México. A Carvajal igual, o sea, a estos miembros militares de la región pues los van frenando. Que a final de cuentas Gaspar Castaño de Sosa, uno de los más cercanos ahí de Luis de Carvajal, sí va a avanzar sin permiso hasta el Nuevo México y lo van a regresar. Repito, a lo mejor ahorita pensaríamos por qué o no tenía caso, no se iba a hallar nada, pero ellos pensaban que iban a encontrar pues más yacimientos mineros. Me gusta mucho puntualizar esto de Luis de Carvajal porque de alguna manera es resignificar la individualidad de las personas. Que si bien ahora por cultura política o por cuestiones de ideología política o- o programas políticos actuales se le ha atribuido esta idea de un sefardita, de un cripto judío, pues en su juicio no se deja entrever. Dirán ustedes, pues es que él dijo lo que le convenía para que no lo juzgaran peor. Podría ser, pero incluso su familia, en lo que deja su familia en un cuadernito pequeño que encontraron en el sombrero de Luis de Carvajal el Mozo, su sobrino, se expresa terrible de su tío. O sea, él dice, él no es judío, él no entiende nuestras leyes, él es lo peor que pudo haber pasado este, para la familia, porque bueno, Carvajal creció como católico. Fue miembro de la corte, ahí estuvo ahí como paje en la corte. Y tan es así que él, en el momento en que ya la Inquisición lo juzga, pues ya no quiere tener nada que ver con su familia, les niega todo. Incluso la familia le lleva comida, le lleva alimentos, digo, cobijo, y él se niega. Y muere a final de cuentas en camino a España, ya humillado, ¿no? Ahora, bueno, estos son los grandes hombres, la élite juzgada, la élite esclavista, pero ¿qué está pasando con los demás? ¿Qué está pasando con estos militares que propiamente no están tan en esa élite, pero que también tienen cierto poder de facto, es decir, no de prestigio como los gobernadores, pero sí de facto, como lo es Alberto del Canto? Bueno, él desde 1581-82, la audiencia de Guadalajara lo va a intentar atrapar, dice que están, y la acusación es eso, de que están esclavizando y de que están sacando de la paz a grupos que ya estaban en paz, a grupos indígenas. Él se esconde con los indígenas en un determinado momento. Bueno, pues también va a haber denuncias contra ellos, contra Alberto del Canto por una cuestión de que tuvo relaciones carnales con su suegra, y van a valerse de las declaraciones de una india tlaxcalteca, y también de otros miembros, de otros vecinos, sobre cómo Alberto del Canto no lo dice frente a su esposa Estebanía Montemayor, pero sí tuvo relaciones carnales con su suegra. También de que se burla de que en un
funeral, él va y se burla del muerto con un indio, me parece que era Huachichil, van y hacen, tocan fanfarrias y se burlan. Eh, este, También hay contra algunos otros, miembros militares que, que cuelgan a un líder chimeca o a lo que sería como a un chamán, lo cuelgan en la plaza, lo ahorcan. Y es lo que están denunciando, ¿no? O sea, al final de cuentas, este mismo ambiente. Es bien interesante también que ya hay registros de hechicería en esta primera etapa, en este caso de Saltillo, eh, que Ana Pérez, que es una de las hijas de este primer grupo de, de hombres que llegaron, pues está haciendo hechizos amorosos, agregando ciertas hierbas a la leche de cabra y también pues contra un sacerdote blasfemo, que Fray Francisco de San Miguel, que lo acusan, e incluso tienen que ir a declarar a Mazapil. Yo creo que este es el caso más en forma, el de Fray Francisco de San Miguel, párroco de San Esteban, donde ellos va Alberto, incluso Alberto del Canto, van varios ahí vecinos hasta Mazapil para que Juan Morlete le recoja las declaraciones sobre ciertos dichos de Fray Francisco de San Miguel, como de que Cristo salió como un galeote contra la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Son denuncias, pero la Inquisición no responde. Es decir, ya hablando propiamente de labor inquisitorial, pues la Inquisición no entra, no hace, no sigue los procesos. La constante, repito, más que este caso de Carvajal o el de Urdiñola, que a veces, repito, son casos extraordinarios, pero que ya visto desde la historiografía parecería o nos los presentan como lo ordinario de la Inquisición, pues no. Lo ordinario en realidad son denuncias que se están enviando, pero que no están recibiendo seguimiento al proceso. Y cuando lo llegan a recibir, son muy laxas son muy laxas sus veredictos. Pasa tanto tiempo, incluso entre una respuesta a una denuncia, pues que ya incluso se muere, ¿no? Como es el caso, bueno, un caso que estudié sobre unas brujas en Saltillo, Mariana de la Fuente, una mujer acusada de brujería, que se muere. O sea, al final de cuentas, el proceso dura 8 años y ella muere. O sea, ya cuando la Inquisición quiere entablar un juicio, pues el comisario contesta es que ella murió el año pasado y yo la enterré. ¿Qué también se nos está reflejando? Y ya que estoy con el grupo de los militares y volviendo a la temporalidad, es decir, a finales del 16, principios del 17, pues que estos militares que se están instaurando, aún con que las autoridades religiosas ya están establecidas en la región, pues son muy permisivas. Es decir, les permite, en el caso hay una queja contra Justicia Mayor de la ciudad del Nuevo Reino de León, en Monterrey, entiéndase Monterrey, contra Diego Rodríguez, de que él está permitiendo que los indígenas hagan mitotes, de que está usurpando las funciones de religiosas, es decir, que él está casando y que casa, que hace, dice ahí, matrimonios bígamos, es decir, que casa a sus soldados con dos mujeres chimecas, o que una mujer chimeca se queja de que su esposo no le parece y lo asesinan, y que también pues él mismo está participando en mitotes, está bebiendo, pues en este caso bebidas de peyote con huesos de difunto. La queja no tiene pues respuesta. Podrían pensar, está en otro fondo o se perdieron, pero bueno, yo me di a la tarea de reconstruir la vida de estos acusados y encuentro con que ellos siguen fungiendo sin ningún problema. Es decir, la Inquisición, a pesar de las denuncias, ellos no parecen haber sido ni siquiera notificados de que estaban denunciados. Bueno, ¿cuándo vuelven a tomar relevancia estos o cuándo vuelven a aparecer estos casos en la región?
Pues hasta 1644 que se instaura el comisariado de Saltillo y Monterrey. A raíz de que se instaura el comisariado, repito, tomen en cuenta lo que ya hablamos. Bueno, estamos hablando de la estructura local, o sea, en la localidad los problemas son las avanzadas indias, el esclavismo, las minas. Pero acá en Ciudad de México, el Juan Sáenz de Mañosca pues inicia una gran persecución contra judaizantes, esto a raíz de que Portugal se separa de España. Y este periodo, incluso desde José Toribio Medina, que es uno de los primeros historiógrafos ahí de la Inquisición, le llaman la gran complicidad. Y en esta idea de la gran complicidad es cuando se instaura el comisariado de Saltillo con el fin de tener una mejor visión de lo que está ocurriendo en los territorios más lejanos. Incluso Fray, Fray, Fray Francisco Moreno, que es el primer comisario, en sus cartas, bueno, en un caso que él va a llevar contra un fraile aquí en San Esteban, Fray Simón de Balcázar, que va a ser un fraile que es un solicitante empedernido, es decir, es un anciano que cada mujer que va y se confiesa con él, él le pide relaciones sexuales, incluso también hace tocamientos a un mozo que llevaba el mismo Fray Francisco Moreno, se les aparece ahí en una celda en lo que es el convento de San Esteban, con una arquitectura distinta, es decir, en el segundo piso, lo intenta tocar en la noche. Pues él dice, es que la gente aquí no sabe lo que es un edicto. Los edictos son cuando la Inquisición dice, bueno, el delito es tal, 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 a quien noten haciendo tal cosa, a quien noten que no come carne de cerdo, cosas así, pues es judaizante y denúncienlo. No, dice Fray Francisco Moreno. La gente dice que en 1605 más o menos se leyó el último edicto, es decir, 40 años sin edictos. ¿Por qué es significativo esto? Bueno, tomando otras visiones historiográficas como la de Gustav Henningsen, la de el martillo, creo que tiene un libro sobre los casos de Logroño, no me acuerdo el nombre propiamente, pero es el autor. Él habla de que estos grandes juicios que ocurrieron en el norte de España contra brujería, pues fueron impulsados por los edictos. Él dice, se leyeron tantos edictos que la gente, pues, los asimiló y los usó. Que esto, pues, es uno de los principales factores que el abogado de las brujas, me parece que se llama el libro, este, y bueno, en el caso del norte de la Nueva España, pues no podemos hablar de eso, porque la misma Inquisición lo está señalando, dice, no, no están leyendo los edictos. Entonces estas ideas de hechicería, estas ideas de lo que es un judío, pues son impulsadas principalmente pues ya de lo que la población va asimilando culturalmente y de esta de cómo la sociedad se está compartiendo, va compartiéndose ella misma sus propios, pues, características culturales. Otro caso donde se van a asimilar la cuestión de la hechicería, pues es el de Parras, contra Bernardina de Alvarado, una mujer mulata que en 1654 trabaja para Isabel de Urdiñola y Lois, la hija de Urdiñola, y la van a acusar de, pues, usar huesos de difunto y también unas bolsas de uñas para fines maléficos o hechiceriles. La descubre una india coahuilteca cuando pelea con ella, le arranca una bolsa de uñas de su pecho, las uñas las queman. Y lo interesante es que a través de esta acusación contra una mulata, los, las declaraciones que en este caso recoge el comisario de Parras, que es un jesuita, parece ser que implícitamente quieren acusar a la hija de Urdiñola de judaizante. Mencionan que cocinan
la pierna del carnero quitándole la landrecilla, que es que es un nervio que en la tradición sefardita de la época, desconozco si en la actualidad, se le quita a la pierna de los chivos o del carnero para conmemorar la pelea entre Israel y el diablo, ¿no? Que es en este caso entiendas Israel como el padre de las 12 tribus. Este, y pues este tipo de cuestiones van realmente impulsadas por una querella que tiene Isabel de Urdiñola y su hacienda, el Rosario, con los tlaxcaltecas, con el grupo del pueblo de Santa María de las Parras, y aliados con ellos con la Compañía de Jesús. Que a final de cuentas, Isabel de Urdiñola va a casarse con el gobernador de la Nueva Vizcaya, este, y va a lograr que todas las querellas de reparto de agua contra ella pues se salgan a su favor. Incluso va a cortar el agua para el pueblo de Parras y va a tomarla nada más para su propia hacienda. Entonces, repito, este tipo de casos pues están impulsados principalmente por querellas locales. No es propiamente que la Inquisición esté haciendo su trabajo como tal, como lo dice el nombre, de ser de inquisitiva, de buscar, de inquirir, sino que más bien pues están pues funcionando como un instrumento que están utilizando las élites o los grupos sociales, ya sean de la clase baja o de las castas más bajas, así como las castas prestigiosas de militares. Bueno, hasta aquí llegaría mi plática. Yo espero poder retroalimentarme de este conversatorio, de a lo mejor más adelante poder profundizar más en cada uno de los casos, pero sí mi objetivo era que vieran un panorama más amplio y más de acción de la Inquisición. Porque si nos basamos nada más en las jurisdicciones y en las normativas de la Inquisición, que hay que decirlo, es el tribunal con mejor, bueno, con un mayor número de normativas y trabajo consuetudinario en la Nueva España, con sus abecedarios, es decir, tienen una forma muy específica de accionar. También es cierto que en la acción no se echan a andar propiamente todas estas jurisdicciones, que el hecho de que los comisarios funcionen de tal o cual forma no les garantiza este poder, sino que más bien los locales siempre van a quedar por encima y van a lograr que a final de cuentas, pues, salgan a su favor los casos, en este caso ya lo vimos, ¿no? Pues de blasfemias, bueno, en el caso de Carvajal, repito, ahí no funcionó como tal porque pues las élites de acá se aliaron en contra de él, pero sí en denuncias pequeñas como de hechicería, como denuncias de falsos matrimonios o como el de Alberto del Canto, pues a final de cuentas la Inquisición no va a ser no va a ser muy relevante. Bueno, pero eso se desecha o entonces la Inquisición, como historiadores, ¿en qué nos puede ayudar? Pues que nos da la ventana o nos abre una visión, sí, cierto, de una realidad, que más que manejar el concepto de verdad, prefiero el de realidad, sí nos deja entrever una parte de la realidad. Y lo más interesante es que es una parte de esa realidad personal, emocional y ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? O sea, muy y cultural. O sea, no la jurisdicción, no tanto las normativas, sino más bien cómo funciona esta gente, en qué está pensando esta gente y hasta qué punto son capaces de valerse de otras culturas para afincarse en un espacio, como lo acabamos de ver en el Nuevo Reino de León, que la cercanía con los chimecas es tanta que tienen que permitir que se hagan mitotes, tienen que permitir que a una jovencita, no me acuerdo si lo mencioné, que se le haga su ceremonia del menstruo, o sea, es decir, ella
A los 12 años, viene el menstruo entre 9 y 12 años, según ahí el documento, y a la jovencita se le hace una fiesta conmemorativa y el Justicia del Nuevo Reino de León lo permite con los indios que están asentados ahí. Como Martín Abad de Uria y Fray Francisco Moreno, en el momento en que llega el comisario de Saltillo y va y le quita, resta poder al de Cerralbo, comienza una lucha, que creo que esto ya no tuve tiempo de abordarlo más a fondo, pero comienza una lucha para ver cuál autoridad va a ser la que va a mandar ahí. Este, en este proceso, Fray Francisco Moreno se da un encontronazo con el cabildo con el cabildo de Ciudad de León y de Monterrey, y al final de cuentas, su relevancia, tomándola en ese periodo, vamos a ver que ya, bueno, yo encontré que no, ya no influye, ya no tiene gran participación. Es decir, que a final de cuentas, las estructuras sociales internas del espacio se imponen. Les agradezco mucho, repito, agradezco al arquitecto Arturo Villarreal por haberme invitado y pues muchas gracias, saludos desde Saltillo.